Perdón que yo no me daba cuenta de tus señas. No. No entendía lo que Tenemos pasó. una nota porque estamos. Hoy vamos a recordar este hecho que está oculto en la historia de nuestro país y que tiene que ver con el bombardeo a Plaza de Mayo, que ayer se cumplió el aniversario. Y para charlar un poquito sobre este respecto, para conocer un poco más de lo que no nos enseñan en las escuelas, estamos comunicados con un hombre que es historiador y que cuenta muy bien la historia. Se trata de Felipe Piña. Felipe, desde La Patriada te saludamos. Yo soy Quique Duplá, buenas tardes. ¿Qué tal, Quique? ¿Cómo estás? Un gusto. Gracias por atendernos, Felipe. Siempre es un gusto charlar con vos. Un placer. ¿Por qué está tan oculto esto en la historia? Digo, una de las masacres más terribles que vivimos los argentinos y está oculto. Es ideológico, Felipe, exclusivamente, ¿no? Completamente ideológico, porque además nos gobierna la misma gente que bombardea la plaza, ¿no? Claro. Entonces, sí, es una continuidad histórica muy perversa donde estas cosas se ocultan y cada que estamos hablando del ataque terrorista más grande de la historia argentina, ¿no? 300 muertos, más de 1000 heridos. Oh. Sí, además es muy interesante estudiando el tema donde vos ves cuál es la causa de muerte de la gente y es metralla, ¿no? Oh. O sea, los aviones que pasaron 3 veces sobre la plaza dispararon sobre la gente, ¿no? No es cierto que solamente pretendían matar a Perón con las bombas que cayeron sobre la Casa Rosada, sino que también aprovecharon a matar a la gente que salió a defender el gobierno, a pesar de que Perón decía que no vayan a la plaza porque temía que pasara esto, ¿no? Claro. Y bueno, así fue una verdadera masacre, ¿no? Claro, y el hecho vergonzante, me parece, Felipe, es que la Fuerza Aeronaval tuvo su bautismo de fuego matando compatriotas. Bombardeando Buenos Aires. Claro. Sí, totalmente. Sí, exactamente. Fue la Marina de Guerra con algunos soportes de la Fuerza Aérea. Y sí, fue tremendo, ¿no? Porque además fue muy perverso porque había un desfile de desagravio a la bandera que había sido quemada en una marcha opositora 2 días antes. Sí. Y entonces había colegios. Había, por ejemplo, microescolar, acá le impacta una bomba y mueren todos los chicos en ese micro, ¿no? Por ejemplo. Vos sabés, Felipe, te saluda Marcelo Falac. Mi papá no? siempre me contaba, fue un trauma para toda su vida, que estaba de guardia en el Ministerio de Guerra ese día. Claro. Y fue uno de los que sacaron a los pibes de ese trolebús. Claro, tremendo. Una cosa que no se le olvidó nunca en la vida. Claro, tremendo. Imágenes de guerra, claro que sí. Y a mí siempre me llamaba la atención, Felipe, esta discrepancia entre lo que me contaba mi papá, que era tan terrible, y la falta de precisiones y hasta de registros documentales fílmicos, que hay algunos, se reconstruyeron, algunos... Sí. Pero... Vos sabés que hay bastante material, yo buscando material, hay material, incluso hay algunas filmaciones caseras que son extraordinarias, que están en el archivo, estaban por lo menos en el Archivo General de la Nación, que son muy impresionantes. Hay algunas filmadas en 16, en 8, de cámaras caseras, impresionantes realmente, ¿no? De lo que fue. Claro. Y después es impresionante el noticiero que sacan ellos, después de septiembre, cuando se produce el golpe finalmente, donde toda la culpa la tiene Perón, ¿no? Que Claro, lo que pasó. claro. Sí, ¿Cómo fue la previa? ¿Cómo fue esa decisión? Vamos, bombardeen. ¿Qué pasó en la previa? Bueno, había la idea de sondear qué pasaba si se producía un golpe, que se preparó como golpe, porque incluso había un plato de gobierno que iba a asumir ese 16 de junio, que era por el radicalismo, el llamado socialismo democrático, que no tenía nada, ninguna de las dos cosas, y un representante del Partido Demócrata, que serían los libertarios, los liberales de hoy, y del mundo empresarial, ¿no? Un financista de todo esto que se llamó La Muralla, que era un tipo de la UIA, que puso la guita para esto, más el apoyo de un sector importante de la Marina, ¿no? Que fue clave en el intento de golpe. Claro. Y un poco el contexto que llevó a algunos a participar de esto, porque es una explicación, no es una justificación, fue el conflicto con la Iglesia, ¿no? Que le cayó muy mal a algunos propios peronistas incluso, y a una parte importante de las Fuerzas Armadas, que el gobierno entra en conflicto con la Iglesia, ¿no? De hecho, los aviones tenían en sus alas el símbolo Cristo vence, ¿no? Que era una consigna de la Guerra Civil Española, que acá se retoma como una especie de cruzada, ¿no? Contra la barbarie peronista y todo eso. Claro. Entonces, por eso esa noche se queman las iglesias, ¿no? Hay 8 iglesias quemadas esa noche del 16 de junio, como que la gente
grupos de peronistas entendieron que la Iglesia era cómplice de lo que estaba pasando y que fue clave también en el nucleamiento que llevó a la planificación de este golpe, ¿no? Hola, Felipe, Lucía Ríos, te saludo. ¿Cómo te va, Lucía? Un gusto, muy bien. Igual. Estaban recién hablando de lo difícil que fue crecer o por lo menos ir reconstruyendo. Entiendo que vos sos historiador y uno va a buscar esa información, pero quizás para la sociedad, como hubo algunas generaciones que quizás crecieron sin esa información más presente. ¿Cómo es que llegamos a este punto? ¿Y qué crees vos que cómo afectó a la sociedad no tener esa información tan cerca? Bueno, le afecta porque al día de hoy la gente desconoce mucho cuando yo publiqué ayer el posteo con el programa especial que hice para mi canal de YouTube. Mucha gente decía no sabía, no estaba enterado, no me lo contaron, no supe, así como había mucha gente que decía estuve ahí, mi papá estuvo ahí, bueno, pero hay una cantidad de gente que no sabe, y fíjate que lo ocultaron muy bien, como ocultaron los fusilamientos, ¿no? Claro. Si no hubiera sido por esa mágica situación de Rodolfo Walsh en La Plata, de hay un fusilado que vive, y empezar a tirar de la soga y descubrir toda la trama de lo que fue la Operación Masacre del 56, también quedaba oculto esto, ¿no? Estos 33 argentinos fusilados por la Libertadora, ¿no? Y que por supuesto en los años posteriores no se hablaba del tema, ¿no? Más se enseñaba en las escuelas, con suerte llegaba, el programa de historia llegaba a los años 30, ¿no? Y estaba el hecho maldito tapado, ¿no? El hecho maldito que era el peronismo quedaba, no se enseñaba nunca en las escuelas, ¿no? Claro. Ahora, yo lo que noto, Felipe, cuanto más conocemos el pasado, lo que pasó en el 55, claro. ¿Cuánto traidor tuvo nuestra democracia? Para no hablar de partidos políticos, pero también traidores podemos hablar, porque tenés ahí a Tesaire, ¿no? Que era el vicepresidente electo del peronismo en el 54, que va a ser el almirante Tesaire, que el 16 de septiembre del 55 se presenta ante los vencedores y pide una cámara para hablar en contra de todo lo que había hecho Perón en su gobierno, ¿no? Este tipo que fue vicepresidente Perón, que fue un traidor notable, no el almirante Tesaire. Los traidores, te digo que es una lista muy interesante. Hay que escribir varios tomos de eso, ¿no, Felipe? Sí. Tenemos ahí la idea con Reinaldo Siete Casas de hacer un libro de traidores. Que sí, empezamos a hacer la lista, no termina nunca la lista. Claro. Lo que va a salir de imprenta eso, Felipe. Sí, no, una locura. Por eso decimos, son por lo menos 2 tomos, ¿viste? Claro. ¿No? Sí, es tremendo, la tradición es una cosa espantosa, ¿no? Y que tiene distintas aristas, ¿no? La patria, la traición de una persona, la traición de una idea, ¿no? Hay como muchos modelos de traidor. Claro que sí. Suele decirse, Felipe, que la historia ilumina el presente, pero acá me parece que también se puede hacer el ejercicio opuesto y decir que la falta de atención que tuvo el bombardeo en su momento impidió prefigurar lo que pasaría durante décadas y décadas después en la Argentina, que es, vos dijiste terrorismo, y yo te agrego, de Estado. De Estado, por supuesto. Porque esto estaba claro. enclavado en el sector de las Fuerzas Armadas. Sí, yo creo que lo que decís es totalmente así, agrego que no hay ninguna garantía, ¿no? De que eso suceda, de que la historia ilumine. Claro. Pero la historia tiene buenas intenciones. Lógico. La buena historia. Después que la gente lo tome o no lo tome, ya es otra cosa, que no es responsabilidad nuestra, ¿no? Y después una cosa más que te quiero preguntar. Pero digo esto, ¿sabes por qué? Porque es muy gracioso, porque me dice, bueno, te sentís frustrado de que la gente repita. Le digo, primero no me siento tan omnipotente, ¿no? Y después, bueno, ya depende de la gente, que uno hace todo lo que puede para que la gente conozca la historia, después está la gente si lo toma o no lo toma, ¿no? Sí, tu laburo es ampliamente reconocido por eso, Felipe. Por último, por mi parte, que nos cuentes un poquito lo que fue la reacción de Perón, más allá de la primera reacción muy volcánica en el peronismo frente a este hecho. Después de la sensación como que Perón se da cuenta de lo que está enfrentando y es como que tiene una respuesta como más pacificadora. Sí, totalmente. ¿Y qué te parece que implicó esto para el futuro y para el desenlace meses después del golpe de Estado del 55 en toda la regla? Bueno, fue un error no haber castigado con todas las leyes que tenía a mano y que le permitían incluso la ley marcial, ¿no? Para
estos asesinos, y después se da cuenta que se equivocó, ¿no? Porque ya Evita le había dicho, cuando fue el primer alzamiento de los Menéndez, en el 51, le dijo, te hay que fusilarlo porque te van a matar a vos, ¿no? Y él dice que no, bueno, que no están dadas las condiciones, y en el 55 eso, pero empieza con un intento de pacificación, abre las radios a la oposición y todo eso, y después se da cuenta que esa misma gente a la que le está dando esos medios y todo eso está preparando el golpe. Y ahí el famoso discurso del 5x1, pero ya es tarde, ¿no? Ya era tarde, claro que fin sí. de agosto del 55, ya las cartas estaban echadas, ¿no? Fue una reacción tardía, evidentemente, ¿no? Claro, porque yo escucho a muchos en el peronismo que dicen, si Sí. Perón hubiese fusilado, hablan del 51. Claro, el 51 Claro. y también del 55, ¿no? Porque este fue mucho más grave lo del 55 con esta cantidad de muertos. Claro. El 51 fue un intento de alzamiento que tenía que ver con el enojo que tenía el poder con la candidatura de Evita a la vicepresidencia, ¿no? Claro. Ese fue el motivo del golpe de los Menéndez, digamos, ¿no? Que fracasa rotundamente, pero que también ahí se había formado una especie de gobierno fantasma con nuevamente la Unión Cívica Radical. Claro. Américo vio el socialismo, los liberales de la capital, bueno, todo. Claro, uno de esos aviones, Felipe, no lo manejaba el señor Carranza, que hoy tiene una estación de subte, ¿no? No fue eso, sino que fue un atentado con bombas en el 53 en la plaza que causó 5 muertos. Claro, en una asamblea de la CGT. Ese fue un acto de Perón en la Plaza de Mayo. Ajá. Hubo más, creo que 7 muertos con el atentado que hizo Carranza. Lo que sí era sí en los aviones estaba un personaje del radicalismo de derecha que fue Zabala Ortiz, Claro. que fue luego canciller de Ilia, ¿no? Pero sí, el radicalismo estaba muy implicado en el golpe, ¿no? Absolutamente. Claro que sí. Felipe, para cerrar por lo menos también de mi parte, Sí. y te saco un segundito de esta efeméride tan terrible de la que estamos hablando, murió Carlo Ginzburg. Sí, bueno, un genio, uno de los más grandes historiadores del siglo XX, sin duda, junto a Hoffman, junto a Thompson, a los grandes, y un tipo que se preocupó mucho por hacer una historia cercana a la gente, y también dando la importancia a los pequeños detalles, ¿no? A la microhistoria, la supuesta microhistoria que permite explicar la gran historia en muchos casos, ¿no? El queso y los gusanos es un librazo que te lo recomiendo, entre otros tantos trabajos de Ginsburg, que es un genio, ¿no? Genial. Hermoso. Y ahora déjame cholulear un poco, Felipe, contame, ¿ya están trabajando en el libro que hablábamos recién de los traidores? No, estamos ahí empezando. Están charlándolo. Lo que sí los quiero invitar para mañana Dale. a la Universidad de La Matanza. Vamos. Que estamos a las 21 con el querido amigo Pedro Saborido, Upa. estrenando Historias Argentinas 2. Uy, qué lindo. Un recorrido que está buenísimo. Mañana en la Universidad de La Matanza están invitados si quieren entrar. ¿A qué hora? A las 21 horas. 21. En el Teatro de la Universidad, que es una maravilla, hermoso teatro. Perfecto. Felipe, gracias por tu tiempo, te abrazo fuerte, gracias. Abrazo grande. Chau. Felipe Piña, entonces, nuestro historiador de cabecera, nuestro historiador argentino, hablando de este suceso dramático que sucedió un día como ayer de 1950.